Un gusto estar con ustedes. Les saluda el profesor Juan Carlos Palomino y esta es nuestra semana número 11 y sin más preámbulo, el tema, yo diría un tema muy importante que coincide con este año en la cual estamos celebrando nuestro bicentenario de la independencia. Y el tema referente es las corrientes libertadoras. Nos cabe una primera pregunta. ¿Qué son las corrientes libertadoras? ¿A qué nos referimos con estas campañas militares? Me acompañan en esta primera escena viendo la diapositiva. Tenemos al famoso general don José de San Martín, que tuvo una trayectoria interesante en España. Pero claro, en España él no podría tener pues el gran cargo de general, ¿no? Aquí en esta parte del mundo, en Argentina, es donde puede llegar a ese cargo tan importante, don general de San Martín. Bueno, él va a preparar una campaña que se va a llamar entonces Los Granaderos a Caballo, ¿ya? Y con él se inicia la campaña libertadora del sur. Digamos que las campañas militares fueron impulsadas por los criollos, y aquí considero algo importante poder subrayar este aspecto, ¿no? Cuando nos pregunten por ahí quién financió a estas campañas militares, y son criollos. No olvides que los criollos eran hijos de españoles ya de hace buen tiempo que nacían en América, ¿no? Y había pues criollos que tenían una idea más separatista, ¿no? Ellos estaban en la zona de Venezuela, ¿sí? O también en Colombia, y por aquí criollos en la parte de Chile y Argentina. Como dicen algunos, son criollos de la periferia. Están en las lejanías de la ciudad de Lima, ¿no? Lima era el bastión, Lima era el centro de poder colonial de los españoles, ¿ya? Bueno, justamente eso es lo que querían eliminar, ¿no? Ese bastión, ese centro de poder que estaba en el Perú, ¿ya? Hablemos un poquito de la corriente libertadora de San Martín, ¿sí? Nos queda claro que su estrategia era ir por el mar. Es que hubo expediciones anteriores de algunos argentinos, ¿no? Y que fracasaron para contactarse, por ejemplo, con el señor Francisco de Sela, que tenía pues un liderazgo criollo en la zona de Tacna, pero no hubo conexión, ¿sí? Por tierra fracasaron, ¿ya? Entonces la única táctica que quedaba era ir por el mar. Y para eso hay que ir por Chile primero, ¿sí? Entonces se organiza un ejército de los Andes. Una victoria importante sería en Maipú, ¿sí? Hacia el año 1818. Ahora, San Martín fue aclamado por los chilenos. Él prefirió que el cargo lo tenga un criollo llamado Bernardo O'Higgins. Ahora, este personaje O'Higgins estuvo en el Perú, estuvo en Lima, ¿sí? Estudió en el Convictorio de San Carlos, ¿sí? Y era amigo, por ejemplo, de un limeño llamado Torre Tagle, ¿no? ¿Ya? Así que Bernardo O'Higgins se hace como director supremo de Chile, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, y gracias a este nuevo director supremo de Chile es que San Martín puede conectarse con otros chilenos, ¿sí? Pero de la zona de Valparaíso. Es una zona comercial, es una zona económicamente en auge, ¿sí? Y San Martín sería declarado como el militar, ¿sí? Que se dirige con la campaña y el apoyo de estos comerciantes de Valparaíso hacia el Perú, ¿no? Muy bien. Se conoce del Acta de Rancagua, es un documento que ustedes, si desean, pueden buscar también en internet sobre el Acta de Rancagua, ¿no? Se oficializa a San Martín su, digamos, su viaje hacia el Perú, ¿no? Claro, y San Martín tendría que favorecer también a los comerciantes, ¿no?
Y tú sabes que los comerciantes de la parte marítima, pues se les beneficia con el tema de los impuestos, ¿no? Con la exoneración de unos impuestos aduaneros, ¿no? Muy bien, entonces San Martín llega a Perú, ¿sí? Pero ¿quién le preparó el camino? ¿Quién le dio el espacio, digamos, libre, ¿sí? En el mar para que San Martín llegue tranquilo a esta parte de la bahía de Paracas, ¿no? En el famoso distrito de Pisco. Bueno, aquí, estimados estudiantes, se conoce la expedición de un famoso inglés llamado Lord Crocane, ¿ya? Bueno, era conocido como el Lobo del Mar, ¿no? Tenía embarcaciones muy modernas para estas expediciones marítimas militares, ¿sí? Y San Martín desembarca en Pisco, ¿sí? Hacia septiembre de 1820. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también fue importante, estimados estudiantes, ver cómo fue esa llegada de San Martín a la zona de Ica, ¿no? Es que una lógica es preguntarse, profesor, ¿por qué no llegó a Lima? Entonces, ahí algo importante es recordar que los limeños, bueno, muchos limeños, eran fieles, ¿no? Al rey de España, esa posición fidelista, ¿no? A los virreyes. Por ejemplo, aquí en Lima estaba el famoso Tribunal del Consulado. Estos comerciantes en el día a día generaban un intenso comercio con, digamos, con Europa, ¿no? Así que el puerto del Callao era importante en la actividad económica para estos criollos o ricos comerciantes, ¿no? Claro, no querían, digamos, perder, ¿no? Ese negocio, ¿sí? No querían perder sus beneficios y apostaban por el virrey, apostaban por mantenerse con España, ¿no? A pesar que España estaba en problemas, ¿ah? España también tenía una revolución liberal. Un tal Rafael de Riego estaba generando, ¿sí? Una especie de retornar a la Constitución de Cádiz. Estaba enfrentándose al llamado absolutismo allá en España. Es más, España no enviaba tropas, España no enviaba soldados a Perú. Es un factor externo que también se aprovecha, ¿no? Estas campañas militares, esta campaña libertadora, ¿no? El contexto externo también ayudó en algo, ¿no? Eh, digamos que España estaba enfrentándose a problemas internos, ¿no? Y Perú aprovecha esos momentos, ¿no? Para impulsar esta llamada campaña por la independencia. Bueno, Arenales es otro protagonista muy importante en esta parte de la historia, porque va por la sierra de Huamanga, de Junín, Jauja, y llega a la zona del Cerro de Pasco y busca el apoyo de los indígenas. Ahora, chicos, los indígenas estaban de hace mucho, escucha bien, ¿eh? Pero hace mucho tiempo apoyando a estas gestas de independencia. Si no, más bien recordemos lo que pasó con Tupac Amaru en el siglo pasado, ¿no? Estamos hablando de los años 1780, ¿no? La famosa rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Y estamos en los años 1800 ya, ¿sí? Entonces, una vez más, los indígenas tienen que apoyar, ¿sí? Y hay que prometerles, por ejemplo, eliminar ya no un tema de aduana, sino aquí sería un tema de tributo indígena, para que sigan apoyando a esta gesta libertadora, ¿ya? Bueno, hubo triunfos importantes en la Sierra Central. Arenales logra importantes victorias para los patriotas, ¿sí? Es más, el español o el realista, ¿no? El que defendía la causa española, el realista O'Reilly, fue tomado prisionero y eso motivaba el afán de lograr una victoria por la independencia. ¿Ok? Y esto, muchachos, se fue contagiando, ¿no? Fue contagiando la idea de independencia que todavía era un poco reacia, ¿no? En algunos sectores, ¿sí? Era más fuerte, sin duda, en los indígenas, en los esclavos,
los limeños criollos, la gente aristocrática, veía una gran amenaza, ¿no? Nos parece conocido esa famosa contradicción, ¿no? Esa idea de que las provincias, ¿no? La gente indígena, los sectores populares, ¿no? Buscan la parte violenta, ¿no? De llegar a la capital, saquear y tomar y hacer cambios por el poder, ¿no? Entonces, parecen situaciones conocidas, ¿no? Por eso la historia nos dice hay que interpretar el pasado, ¿sí? Reconocer qué cosas fuimos en el pasado para aprender y comprender lo que somos hoy en día, ¿no? Y de ahí proyectarse a lo que debemos ser en el futuro, ¿no? ¿Sí? Con una identidad, con una conciencia histórica, ¿sí? Y también, sobre todo, con un sentido de unidad y desarrollo, ¿ya? Bueno, entonces tenemos estas condiciones en plena independencia. Ahora, tenemos una primera bandera, ¿sí? Creada por San Martín en Pisco, 1820. Miren ustedes los colores que ya se está proyectando, la rojiblanca, ¿sí? En el centro tenemos el famoso INTI. Ustedes saben que los argentinos tienen, por ejemplo, su bandera el sol. Ellos sí tienen su bandera el sol. Cuando usted vea al famoso, a ver, a Messi, ¿no? Cantando su himno nacional, la bandera argentina flamea, ¿sí? Y tenemos ahí el famoso sol, ¿no? El INTI, ¿no? ¿Ya? Bueno, también es importante por aquí mencionar la famosa conferencia Miraflores, futuros ingenieros. ¿Por qué es importante esta conferencia? Porque es la primera vez en el Perú que se conoce los planes de San Martín sobre la monarquía constitucional. ¿Ok? Bueno, en esa época, pues Miraflores no era como ahora que tiene el Arcomar, ¿no? Hay un parque Kennedy y a una cuadra, ¿no? O digamos al frente hay un famoso centro comercial que se llama Saga, creo, Saga, Falabella, algo así, y en ese edificio moderno, ¿sí? Cerca del Parque Kennedy, fue la reunión donde conversaron los enviados de San Martín y los enviados del virrey Pezuela. En ese momento estábamos con el virrey número 39, ¿sí? El penúltimo, ¿no? Virrey Pezuela. ¿Ya? Bueno, eh, esta reunión fracasó, ¿no? Sencillamente el virrey Pezuela dijo claramente, no, hay que respetar la constitución de Cádiz, la que rige en España, ¿no? Y bueno, San Martín ya le planteaba pues la idea de tener un rey Borbón, ¿sí? Y tener una, digamos, una forma parlamentaria, constitucional, pero en base al modelo inglés. Los ingleses ya tenían de hace buen tiempo la famosa monarquía parlamentaria o monarquía constitucional. ¿Ya? Se resumen ahí, no hay acuerdos. Fracasó esta reunión. ¿Ya? ¿Qué pasó en el proceso? Encontramos un cambio de virreyes. El virrey Pezuela fue acusado de tener manos de seda, dice que no tenía mano dura, ¿sí? Y hay una especie de rebelión militar, ¿sí? Unos españoles, entre ellos Cántera, sugieren que salga Pezuela y que se nombre al virrey La Serna, ¿sí? Así entonces llegamos al virrey número 40, el virrey La Serna. Y esto se logra con el motín de Asnapuquio. Asnapuquio hoy día comprende lo que es la zona de Guandó, la zona de Los Olivos, Cantacallao, ¿no? La zona de Lima Norte, ¿ya? Asnapuquio. Bueno, con virrey La Serna se haría finalmente, ¿sí? La reunión, acá sería ya cara a cara, entre San Martín y La Serna, ¿no? Hablemos de la zona de Punchauca, está muy, pero muy al norte de Lima, ¿no? En esta hacienda, ¿sí? Una vez más, se plantea por el lado de San Martín hacer una regencia, ¿no? O sea, la Serna sería parte de ese triunvirato, pero también incluir a un rey europeo, ¿no? A un rey Borbón, si es posible, ¿no? Bueno, y también fracasó, ¿sí? Eh, San Martín tuvo que sencillamente reconocer que no era
dable vía las negociaciones, un San Martín que ha sido pues caracterizado por buscar negociaciones diplomáticas, ¿no? No es ese hombre radical que uno pudiera proyectar, ¿no? De lograr una independencia violenta, ¿no? No, no fue así, ¿no? Él lo que haría en último caso sería la guerra, ¿no? Pero en primer caso sería buscar negociaciones, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo estaba Lima en ese momento, no? Si la Serna lo invita a San Martín a conversar, ¿qué pasaba en otro espacio geográfico? ¿Qué pasaba, por ejemplo, en la sierra, estimados estudiantes? Ahí teníamos una gran insurgencia de sectores populares, indígenas, eh, criollos provincianos, y también se sumaban muchos libertos o los esclavos que estaban saliendo de sus haciendas para apoyar a la gesta de la independencia. ¿Ya? Ahora, Lima estaba sin alimentos. Claro, saca tu lógica, ¿no? Los campesinos están en luchas, ¿sí? Dejan sus tierras, dejan sus, digamos, sus campos de cultivo, ¿sí? La mina también está improductiva, la mina, por ejemplo, de Cerro de Pasco, ¿sí? La población tiene que dar lo poco de sus alimentos, dárselos a quién, a los soldados patriotas, ¿no? ¿Sí? Lima quedaba sin alimentos. Y son estos españoles, ¿no? Dirigidos por la Serna, que se van de Lima. Una Lima que estaba con enfermedades, tipo una pandemia también. Los limeños que estaban así, ¿no? Muy preocupados por su situación, ¿no? ¿No? Entonces se hablaba de una revolución, de una amenaza, de algo así como un huaico andino, ¿no? Que llegaría a la ciudad capital, ¿no? A la ciudad de los reyes, como se llamó por muchos años, ¿no? Entonces, muchachos, la escena se retira. Prefiere irse al Cusco, donde podría eh, reforzarse con más tropas, ¿no? Y Lima quedó sencillamente aislada, quedó sencillamente abandonada, ¿sí? A la suerte, por decir así, ¿no? Y son los limeños, pero chicos, son limeños aristócratas, ¿no? Esas grandes familias que rápidamente dicen que venga San Martín, que venga San Martín, ¿no? Peor sería que vengan las masas indígenas, ¿no? Con ese odio, con esa furia, con esa idea de revolución, ¿no? Así que San Martín llega a Lima, va a ser recibido por estos aristócratas, ¿no? Se firma el acta de la independencia, ¿no? Ahí aparece la figura de un tal Tudela, ¿sí? El alcalde de Lima era un español que también se suma a esta idea de proclamar la independencia un día sábado, 28 de julio, ¿no? Y bueno, todas las condiciones, así como ustedes ven las imágenes, ¿sí? Está viendo ahí la imagen, la pintura famosa de San Martín con una gran multitud, bueno, solamente eran, en esencia eran limeños, no estaba todo el Perú. Por eso cabe una pregunta interesante, ¿no? En toda nuestra vida, ¿no? ¿De verdad San Martín proclamó la independencia de Lima o proclamó la independencia de todo el Perú? Si uno piensa unos segundos y dice, bueno, profesor, lo que usted cuenta y lo que se sabe en la historia es que San Martín planteó la seguridad de Lima nada más, ¿no? Y en provincias todavía teníamos otras condiciones, ¿no? ¿Ya? Bueno, San Martín eh, a los pocos días va a ser considerado por los limeños como el protector. Y cae a pelo, ¿no? Protector de los limeños. Un protector, ¿no? ¿Sí? ¿Qué haría en estos meses? ¿Qué haría en su gestión, San Martín? Bueno, tenía que darse la ley de vientres, ¿sí? Cumplir con esa promesa de libertad para los esclavos, pero solamente se dijo libertad para los hijos de los esclavos. Ahora, chicos, esta ley luego se cambió también, ¿sí? Y en el fondo no se cumplía. O sea, se decía que solamente los que nacen a partir del 28 de julio, luego hubo otro decreto, al final los adultos seguían siendo esclavos, ¿sí? Además se planteó anular el tributo indígena, también otra promesa que se daba en los sectores indígenas, y también la famosa mita, ¿no? ¿Ya? Y esto, como te das cuenta, era también para apaciguar, ¿no? Era necesario, sí o sí, para apaciguar a las masas populares, ¿no? Bueno, otro hecho importante y muy conocido en nuestra historia nacional es el himno, ¿no? Sus autores José de Atorre Ugarte, José Fernando Alcedo, y bueno, la famosa voz de Rosa Merino.
A una vez le cuento, pude escuchar en estos programas de realities, ¿no? En una noche de estas en televisión, que le preguntaron a un chico, ¿no? De acerca quién era la persona que cantó el himno nacional y llegó a responder que era Gianmarco. Miren ustedes cómo está en algunos chicos, ¿sí? Este nivel de cultura general en responder que Gianmarco cantó primera vez el himno nacional, ¿no? No, pues no fue así, pues, ¿no? Ahí tenemos a Rosa Merino, ¿ya? Profesor, y se crea, dice aquí, la famosa Orden del Sol. Sí, aquí se estaba reuniendo a un grupo de limeños, ¿no? Eh, de familias aristocráticas, ¿no? Para que preparen la futura llegada de un rey Borbón, ¿ok? Entonces, esta Orden del Sol, ¿sí? Se reconocía los títulos de la nobleza, dicen, ¿no? Familia rica, ¿no? Entonces, ellos debieran preparar la llegada de un rey Borbón a Perú, ¿no? Profesor, ¿y cuántos ministerios creó San Martín en esta parte, ¿no? Bueno, crea tres ministerios de guerra, eh, relaciones exteriores y de hacienda, ¿no? ¿Ya? Bueno, también para ustedes, una buena información es que San Martín mandó a García del Río, acá está, para que busque un príncipe europeo y también pedir un préstamo a Inglaterra, ¿ya? Bueno, se pidió 1 millón, perdón, 1.200, perdón, 1.200 libras esterlinas, ¿sí? No, nunca llegó todo completo, chicos. Tú sabes que también en el camino también ya había esos temas también de corrupción, ¿sí? Pero este es el primer préstamo que se pidió a Inglaterra y fue la primera deuda externa para luego tener este Perú republicano, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Sí, fue en libras esterlinas, así es correcto, ¿no? ¿Ya? Bueno, hechos importantes en este proceso, ¿sí? Es que María Pardo de Bellido, ¿sí? Aquella mujer que dijo, ¿no? Me sacrifico por la libertad, ¿sí? Al igual también que José Olaya, ¿no? ¿Sí? Con su famosa frase, si tuviera 1.000 vidas, ¿no? Gustoso las daría, justamente por la patria, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó en Guayaquil? Se dice que San Martín se entrevistó con Bolívar, así es, y ahí hubo también un fracaso, ¿no? Se discutió mucho sobre el tema de Guayaquil, ese es un punto, la cantidad de soldados que pedía San Martín a Bolívar, ¿sí? Y también sobre la forma de gobierno, ¿no? San Martín, como tú ya sabes, va por la monarquía constitucional y Bolívar iba por la república, ¿no? Profe, cuando San Martín renuncia, ¿qué cosa fue su última obra de San Martín? Fue un primer congreso peruano, ¿sí? El primer presidente Toribio Rodríguez Mendoza, ¿sí? Y también unas preguntas de la UNI han hecho hincapié en el presidente titular, ¿no? Que era Javier de Luna Pizarro, ¿ya? Bueno, aquí tenemos una idea, una figura que recrea un primer congreso lleno de teólogos, abogados, que eran parte de las primeras carreras que había en San Marcos, ¿no? Y que en su proceso histórico San Marcos tenía pues egresados profesionales, sobre todo en teología y derecho, ¿no? ¿Ya? Bueno, es un contexto donde ya no está San Martín y resulta que hay pugnas por el poder, ¿no? Hay una campaña de puertos intermedios, hay unos fracasos militares y Ribagüero, ¿sí? Es eh, considerado el primer presidente del Perú, pero aquí la referencia que es por golpe de Estado, ¿sí? Y Ribagüero también fracasó en otra campaña militar. No podíamos solos derrotar a los españoles que aún estaban en la zona, por ejemplo, de Cusco o Ayacucho, ¿no? ¿Ya? Ahora, el famoso marqués de Torre Tagle, ¿sí? También será elegido presidente por un grupo de congresistas. Esto generó que Ribagüero se retire a Trujillo,
y Torre Tagle se queda como presidente aquí en la capital, en Lima, ¿no? Bueno, esta es la famosa segunda bandera, ¿sí? Se mantiene el INTI aquí al centro, ¿no? Y por aquí vamos a ver a unos hechos importantes. Ahí si todos me siguen por acá, por favor. Bueno, tenemos un Congreso que logra una constitución bajo el sistema republicano, un grupo de congresistas, ¿no? Una comisión Sánchez Olmedo invitaría a Bolívar para que llegue en el año 1823. Y justamente ahora el protagonista es Simón Bolívar, ¿sí? Un poco hablemos de su trayectoria. Tuvo victorias muy importantes en la zona de Venezuela, en Colombia y en Ecuador, ¿sí? Y pensar que San Martín lo ayudó a Bolívar en la zona de Ecuador, ¿no? Las tropas de Sucre fueron hasta Ecuador para ayudar a Simón Bolívar, ¿no? Bueno, Bolívar tuvo problemas en Lima, tuvo que enfrentarse al famoso Torre Tagle, acá en Lima, y también arriba Agüero, ¿no? Es más, Torre Tagle traicionó y se juntó con los españoles, ¿no? Todo un tema también de crisis interna y crisis política, ¿no? Finalmente, Bolívar se establece, se consolida acá en Lima, ¿sí? Acá tenemos la bandera, ya la más cercana a nuestra vida republicana, ¿sí? Bandera creada por Bolívar, ¿no? Profe, ¿cómo se puede explicar la victoria de Bolívar? Se puede explicar por las batallas, ¿no? La batalla de Junín, ¿sí? Donde ahí la acción más importante fue las guerrillas. Es más, le dijeron, maestro Bolívar, ¿no? Jefe Bolívar, ¿no? Hemos ganado. Y le dijo Bolívar, no, han ganado los peruanos, ¿sí? ¿Y qué peruanos? Aquellos peruanos que han luchado desde las provincias, ¿no? Bueno, la otra batalla interesante fue Ayacucho, ¿no? Ahí se logró una famosa capitulación. Acá ponemos capitulación de Ayacucho. No sé si ustedes han sido exhaustos observadores en leer lo que dice esta famosa eh, capitulación de Ayacucho. ¿No? Tiene puntos muy graves, ¿no? Por ejemplo, se dice que se libera a los prisioneros españoles, ¿no? Para que se retiren a España, ¿sí? Se le reconoce una deuda a los españoles, ¿sí? Y también que estos españoles, si se quieren quedar, se pueden quedar con sus propiedades. Miren ustedes, se le dan muchos privilegios, ¿no? Por eso dice un autor, el famoso Basadre, Perú, de país vencedor, parecía un país vencido, ¿no? Con esta capitulación de Ayacucho. Profe, ¿quiénes lo firmaron? Tenemos a Sucre por el lado patriota y Canterac por el lado español, ¿ya? Profe, finalmente, para acabar ya, ¿cuáles son las ideas de Bolívar? ¿Cómo era su proyecto tan conocido en estos últimos años, ¿no? Salió un proyecto bolivariano, ¿no? ¿Qué cosa era el proyecto en sí de Bolívar, ¿no? Bueno, él quería unir a toda Hispanoamérica, cosa que es complicado, ¿no? Unir a México, a Estados Unidos, un Estados Unidos que se había liberado de Inglaterra, ¿no? Pero es un Bolívar que ahora trae a unos ingleses. En el proceso histórico de la independencia tenemos, por ejemplo, a Miller, Brown y otros ingleses, ¿no? Los ingleses estaban junto a Bolívar, ¿sí? Esperando tener este llamado mercado, ¿no? Para poner, por ejemplo, sus casas textiles acá en Lima, ¿no? ¿Ya? Además, Chile y Argentina no acudieron, sí. Chile y Argentina no acudieron también a esta reunión para unir toda Hispanoamérica. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue la otra opción? La otra opción de Bolívar fue armar una confederación de los Andes. Es ahí donde sí puede juntar a quién. A los países que él había liberado. Hablemos de Venezuela, hablemos de Colombia, hablemos de Ecuador, ¿no? Bueno, lo que antes era parte de Colombia, era Panamá, ¿sí? Perú y Bolivia. Bueno, ustedes saben que Bolivia puede ser parte de Perú, ¿no? Pero es producto de las ideas bolivarianas que nace un país llamado Bolivia. Como te das cuenta, tiene sentido, ¿no? Bolívar, proyecto bolivariano, ¿sí? Si tú vas a ver que siempre hay discusión sobre las danzas, ¿no? Dice, ¿es de Bolivia o de Perú? Al final tienen un antepasado histórico, ¿no? Que nos unía un territorio en común, ¿no? ¿Ya?
Sí, pues también la UNE preguntaba sobre la fiesta de la Candelaria, ¿no? Sí, también la UNE preguntaba sobre esas tradiciones, costumbres, ¿no? Que corresponden a estos pueblos, ¿no? Pero bueno, Bolívar también plantea una constitución vitalicia, quiere decir duradera y para mucho tiempo, donde Bolívar sería digamos, el gestor, el centro, el jefe de todo este proyecto bolivariano, ¿no? ¿Ya? Además, lo importante es que Bolívar favorecía mucho a la Gran Colombia, ¿no? ¿Sí? Era ser la Gran Colombia en crecimiento, ¿sí? Bajo la ayuda de Simón Bolívar. ¿Ya? La Gran Colombia se forma en el Congreso de Angostura. ¿Ya? Claro, un Perú dividido y una Colombia que va creciendo, ¿no? Dice, caramba, ¿no? Ahí tenemos muchas dificultades, ¿no? ¿Ya? Profesor, y ya, se logra la independencia finalmente con la batalla de Ayacucho, victoria de Bolívar, ¿sí? ¿Y qué pasaba en Europa? Bueno, una vez que vuelve el absolutismo en España, ¿sí? Es que ahora algunos limeños dicen, ajá, ahora sí, los reyes vuelven a España, ¿no? Entonces podemos hacer una posible unión, ¿no? Miren ustedes cómo un grupo de limeños estaban todavía, digamos, bipolares, ¿no? ¿Sí? En una especie de oscilación entre apoyo a la independencia o apoyo al regreso de los reyes en España, ¿no? Bueno, producto de eso, muchachos, la Santa Alianza tenía intenciones de apoyar a la monarquía española para que recupere sus colonias, ¿no? También teníamos a Estados Unidos, ¿sí? Con la doctrina Monroe, ¿no? Que sostenía que América es para los americanos, ¿no? Una famosa frase que nos queda hasta nuestros días, ¿no? ¿Ya? Muy bien, así entonces hemos conocido este proceso de la independencia, ¿ya? Hasta aquí un pequeño corte y estaremos en contacto con un próximo video. Saludos y estamos nuevamente un próximo tema o con una próxima semana, ¿ya? Muchas gracias y hasta aquí hacemos una pausa.